César Vidal, autor de grandes libros, periodista, teólogo, pastor, abogado, un hombre de mucha sabiduría. Hoy estamos siendo muy bendecidos, Iglesia, con la presencia de este hombre. Y bendiciones, César. ¿Cómo te encuentras? Encantado de estar aquí, pero tengo que corregirte, no soy pastor. Me han llamado cosas peores también, pero por poner las cosas en su justo punto. Estoy encantado de estar aquí. Gracias. En tu libro, Un mundo que cambia, libro que recomiendo porque para mí tiene todo lo necesario como para despabilar y despertar las mentes dormidas y que están en sopor de muchos que duermen mientras los corruptos y los delincuentes y los ladrones de turno saltan de alegría reventando naciones. Yo descubro en tu libro, César, que hablas de una primera democracia, la democracia que se desarrolló en Grecia, que fue cortita ahí en Atenas y que más o menos nos dejas ver que la ignorancia fue lo que la sepultó, ¿no? Un debut y despedida de la democracia. Un factor esencial, sí. Sí. Pero después hablas de la segunda democracia, una democracia que yo la encuentro óptima, que es concebida desde la Reforma, que es acunada por el puritanismo y que digamos que nace acá en América, ¿no? Que se da acá en América. Y para mí óptima y excepcional porque, a ver, tiene los valores, Dios por sobre todas las cosas, los derechos del hombre y los límites a un gobierno. Esa es una democracia para mí óptima y es la democracia que todos apreciamos y queremos y buscamos. Ahora bien, ¿por qué te pregunto esto, César? Porque corre peligro la democracia o algunos el olfato nos comenzó a funcionar mal y estamos sintiendo vientos de totalitarismo y de que cambio de aires. Sí, la democracia claro que está en peligro. Tú mencionabas Un mundo que cambia, que hoy cumple su primer año desde que apareció en Estados Unidos. Es un libro que se publicó en Estados Unidos y los primeros capítulos de ese libro están dedicados a mostrar lo que es la democracia, el desarrollo de la democracia, cómo esa democracia quebró de manera irreversible en la Atenas, en la Grecia donde surgió, y cómo al mismo tiempo, sin la aparición de las reformas, sin lo que luego fueron las revoluciones puritanas, sin lo que fue después la construcción de los Estados Unidos, pues la democracia seguramente no hubiera vuelto a aparecer, porque la mayoría del mundo no estaba en absoluto en condición ni siquiera de considerar determinada situación. La democracia en un momento determinado deja de ser algo excepcional en Estados Unidos, si se quiere, en el propio sistema parlamentario de algunos países del norte de Europa, y llega a una situación en la que parece que es indiscutible. En estos momentos el sistema democrático solo se discute y además a carcajadas en China, donde te dicen que gobernar un país es lo suficientemente serio como para que no pueda decidir la gente del común quién va a gobernar el país porque son capaces de votar un idiota. Pero los chinos son los únicos que lo niegan. Incluso dictaduras como la de Irán, Venezuela, etcétera, insistirían en decir que ellos tienen elecciones, que es una democracia más perfecta, etcétera. En un momento en que parece que la democracia es de aceptación universal o casi universal, sin embargo, se produce un fenómeno que tú señalabas muy acertadamente y es que se dan una serie de conductas que son las conductas que pueden acabar con la democracia. Aristófanes escribía en el siglo V a.C., en algunas de sus comedias más divertidas, porque podía hacer cosas muy serias al mismo tiempo que hacía que te partieras de risa. Él decía que el político de la democracia ateniense, el político ideal, era el político bribón. Y decir, ¿por qué el bribón? Hombre, porque el bribón le promete a la gente lo que quiere para que le voten
divide a unos contra otros, se aprovecha de la ignorancia de las masas, etcétera, etcétera. Y el juicio era terrible, aunque te puedas reír mucho cuando lo ves representado. Esa situación existe hoy en día. Los griegos, que iban viendo cómo su democracia estaba muy enferma y podía estar herida de muerte, decían, bueno, ¿cómo es ese político bribón? Gasta todo lo que sea para mantenerse en el poder, aumenta el endeudamiento del Estado, promete a la gente que le va a dar cualquier cosa para que lo voten, enfrenta una parte de la sociedad con la otra, marca una parte de la sociedad como el enemigo y a la otra como los suyos, etcétera. Y en un momento determinado, y este era un análisis ya más serio y peligroso, cuando la democracia estaba en fase terminal, como decía Demóstenes, y hay un momento además en el que ya existe una verdad oficial y no puedes decir nada salvo lo que sea la verdad oficial. Es decir, la democracia ha reducido la libertad de expresión a que puedas expresar el dogma oficial, y fuera del dogma oficial no te dejan hablar. Y como decía Demóstenes, que posiblemente es el mayor orador de la historia de la humanidad, ¿de qué me sirve a mí que haya libertad de expresión si al final solo puedo expresar lo que ellos quieren que exprese, ¿no? Esto es el final de la democracia. Y no se equivocaba, estaba apenas a unos años del final de la democracia. ¿Está sucediendo esto ahora? Sin ningún género de dudas. Es decir, nosotros miramos alrededor nuestro y tenemos políticos bribones que dividen la sociedad, que enfrentan unos sectores de la sociedad con otros, que gastan sin tino, que endeudan al país todo lo que quieren, que además hacen promesas para halagar la ignorancia de la gente y para subsidiar a la gente que los va a votar, y que en realidad lo que están haciendo es destruir esa democracia. Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, y como yo por lo menos lo veo así, se está perdiendo la libertad. Yo creo que nos quieren esclavos, yo creo que estamos en cautividad, nos están metiendo en cautividad, pero una cautividad disfrazada de libertad. La perversión al poder es libertad. Vamos hacia la pérdida de la libertad. Sin ningún género de dudas, este es un camino por el que ya vamos transitando hace tiempo. En mi libro de Un mundo que cambia yo doy ejemplos en ese sentido, y en este año, desde que apareció el libro, esto es algo que se ha cumplido de manera inexorable. Nosotros vamos seguramente hacia un fenómeno que ya en los años 50 ese gran escritor inglés que se llamaba Aldous Huxley consideraba la dictadura perfecta. Y él decía, en el futuro iremos a una dictadura que no va a necesitar campos de concentración, que no va a necesitar torretas con ametralladoras, que no va a necesitar alambradas, sino que la gente va a estar dentro de una cárcel sin muros. Y además es hasta muy posible que esté encantada de estar dentro de esa cárcel sin muros. Es decir, solo hay que ir educando a la gente para que viva dentro de esos patrones de sometimiento. Déjame que te ponga un ejemplo meramente anecdótico de hace apenas unas horas. Desde hace apenas unas horas, en España ya no hay que llevar en lugares públicos la mascarilla por el coronavirus. Me cuentan mis amigos de España que más del 80% de la población sigue llevando la mascarilla en los lugares públicos. Es decir, tú ya has incorporado dentro de los hábitos de la gente un sometimiento, y entonces cuando en un momento determinado haces la prueba antes de que los vuelvas a recluir de cómo actúan, ellos ya han incorporado esa conducta. Eso que en el caso de la mascarilla lo ves, porque claro, llevar o no llevar una mascarilla se ve a simple vista. En el terreno de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de cómo actúa, también se ve, aunque haya que profundizar un poquito más para verlo, ¿no? Si uno piensa simplemente en lo que se podía creer hace 30, 40, 20 años sobre lo que era una sexualidad normal, y ve ahora con lo que están adoctrinando a niños en las escuelas, evidentemente la labor de lavado de cerebro y de prisiones sin muros es indiscutible. Y de nuevo, déjame que te cuente una anécdota de las últimas horas. Me llega uno de los carteles de propaganda
del movimiento LGTBIQ+, etcétera, porque cada vez le van añadiendo más letras y es difícil mencionarlo del todo, el lobby gay, y empieza diciendo que el amor es siempre amor. Y comentan, bueno, el amor es siempre amor, independientemente de la raza, independientemente del sexo. Entonces ya ves dos figuritas en las que son dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer, y en un momento determinado abajo pone independientemente de la edad. Y aparecen dos figuritas en las que uno pone 10 años y el otro 45. Es decir, el siguiente paso, que es un paso que algunos llevamos anunciando no de hace años, sino décadas, porque sabemos que esa es la dirección, el siguiente paso, después de eso que llaman matrimonio igualitario, que es el matrimonio homosexual, después de unas leyes de adopción que van a entregar a los niños a parejas homosexuales, el paso siguiente va a ser la legalización de las relaciones sexuales con niños. Y esto cada vez está siendo más claro en los medios de comunicación. De manera que es bastante fácil ver hacia dónde vamos siempre que nos cerremos los ojos y que nos neguemos a verlo. Y es fácil ver también quién lo apoya. Esta semana, hace apenas unos días, yo le dediqué un editorial esta misma semana, el Papa Francisco envía una carta de felicitación respaldando su ministerio y además utilizando lenguaje inclusivo, hablando de todos y todas, etcétera, a un jesuita americano que es el padre Martin. El padre Martin además es miembro del dicasterio de comunicación del Vaticano. Y uno dice, bueno, ¿qué hace el padre Martin? Se dedica a esparcir el evangelio entre tribus perdidas del Amazonas, se dedica a acoger a leprosos. ¿Cuál es el ministerio del padre Martin? Que el Papa Francisco le escribe una carta de felicitación de su puño y letra. Pues fundamentalmente impulsar la ideología de género, el avance del lobby gay dentro de la Iglesia Católica. Entonces el padre Martin todos los años, la semana del Día del Orgullo Gay, celebra una misa de orgullo gay, insiste en que hay que acoger a todos los católicos LGTB y de vez en cuando dice cuánto lo apoya el Papa y dice, bueno, Papa ha ido nombrando gente en estos años que son cardenales, obispos, sacerdotes, que todos son partidarios de esa incorporación de la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica. No es un cura que se ha vuelto loco en una parte perdida del mundo, no es un párroco que de pronto ha sufrido una crisis nerviosa, es un miembro de uno de los dicasterios más importantes del Vaticano, desarrolla una labor totalmente en favor de la homosexualidad en una parroquia importante de Nueva York, muy conocida precisamente por eso, porque tiene misas gays todos los meses, y por supuesto cuenta con el respaldo directo en una carta escrita por su puño y letra y el lenguaje inclusivo del Papa Francisco. No es la típica carta que a lo mejor te envía el jefe, y que te dice, querida Antonia, la compañía está muy contenta porque vende usted muchas lavadoras, y está escrita a máquina y luego firma ahí alguien. No. Es una carta escrita de su puño y letra felicitándole por su labor con todos y todas. Sin palabras, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Totalmente. Para aquellos que nos van a estar escuchando y que están tildados en, a ver, bueno, por lo menos acá en Argentina, a ver cuándo me llega el turno de la vacuna, a ver cuándo ya zafé, cuándo vuelvo a ser libre, porque así estamos en Argentina. Algunos se van a vacunar, algunos se vacunan. Bueno, para despabilar un poco a los que están encerrados y pendientes de una aplicación que te llega como una especie de lotería. Tuve suerte, me vino el turno de la vacuna, ¿no? Para despabilarlos un poco y que no estén solamente pensando en un turno que salva vidas. ¿Qué es la agenda global? Porque hay muchos que todavía no tienen idea. Sí, vamos a ver, la agenda globalista es algo distinto de la globalización, aunque alguna gente lo confunda. La globalización es un fenómeno que tiene muchas cosas positivas
y que hace que yo esté en el sur de Estados Unidos, tú estás en Argentina y estamos manteniendo esta conversación amigable, amistosa y muy agradable para mí al menos. La globalización es la que hace que se pueda publicar un libro mío en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, y tú lo puedas comprar en Argentina, por ejemplo. La globalización es la que hace que una persona que vive en Italia y es aficionada al mate, pues reciba un mate argentino y lo pueda beber a diario. Es decir, la globalización es un fenómeno en el que podemos comprar, vender, comunicarnos de una manera verdaderamente maravillosa. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es la agenda globalista. La agenda globalista es un plan de dominio global, de dominio mundial, que el propio David Rockefeller en sus memorias lo expresa de una manera muy clara. Hay un párrafo que yo reproduzco en mi libro Un mundo que cambia, de David Rockefeller, donde él dice en sus memorias: se nos ha acusado, a mi familia y a mí, es decir, a los Rockefeller, de formar parte de una cábala secreta que actúa en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos y que busca, por el contrario, establecer una nueva estructura global, política, económica, social, un nuevo mundo, si ustedes quieren. Y entonces él dice: si esa es la acusación, me confieso culpable y estoy orgulloso de ello. El término cábala secreta no lo utiliza un conspiranoico, el propio David Rockefeller lo utiliza. La idea de esa nueva estructura de un nuevo mundo, David Rockefeller la utiliza. Y a continuación dice: pues es que es verdad, me declaro culpable y es que además estoy orgulloso. Y esto lo dice al inicio de un capítulo de sus memorias, donde él relata su papel en la fundación y en la actuación de algunas de las grandes agencias globalistas, como puede ser la Comisión Trilateral, como puede ser el Club Bilderberg, como puede ser el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Por supuesto, David Rockefeller contará lo que quiera, es decir, nadie puede esperar que cuente todo, pero con lo que cuenta ya queda bastante claro. Ahora, ¿qué significa el que esa agenda globalista triunfe? Es decir, si finalmente la agenda globalista sale adelante, ¿qué significa esto? Bueno, esto va a significar que las naciones-estado están llamadas a desaparecer. La idea de naciones libres, independientes y soberanas pasará a la historia, como el propio David Rockefeller lo dice. Eso tuvo un sentido en los siglos XVIII y XIX y un poquito el inicio del XX. Eso tiene que desaparecer. Y lo que vamos a hacer es que tendremos una autoridad supranacional por encima de esas naciones. No es que vaya a desaparecer formalmente la Argentina o Bulgaria o el Perú, pero se van a convertir en meros protectorados. Es decir, en última instancia, y en Hispanoamérica, realmente la agenda globalista ha avanzado mucho y hay una lucha cara de perro en estos momentos para que triunfe. Argentina va a seguir existiendo el Perú, va a seguir existiendo Colombia o México, pero realmente va a ser como si tú tomas en la mano un huevo, le haces un agujerito, sale la yema y la clara, queda la cáscara y parece que el huevo existe, pero el huevo es una cáscara vacía. Y esto significa que incluso puede gobernar la izquierda o la derecha, da igual, porque la yema y la clara ya están en nuestras manos y lo único que hay es una cáscara vacía. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, que en el caso de Argentina, pero podría citar México, podría citar Perú, ya se ha emitido una deuda a 100 años. Cualquiera que haya leído la Biblia sabe que en el libro de los Proverbios dice que aquel que se endeuda se convierte en el siervo, en el esclavo de aquel al que le debe dinero. Esto es cierto en el caso de una persona individual, esto es cierto en el caso de una familia, esto es cierto en el caso de una nación. Si tres naciones que no son de las menos importantes de Hispanoamérica, como es Argentina, México y Perú, ya han emitido una deuda para un siglo, eso significa que la independencia nacional de Argentina, de Perú y de México en estos momentos ya está comprometida para los próximos 100 años. Y eso explica por qué en un momento determinado el actual presidente de Argentina se reúne con Soros cada 2 por 3
Y esto no solamente se ha traducido en la aprobación del aborto, porque las otras leyes de género, como el matrimonio homosexual, ya se aceptaron en otro momento de difícil situación económica de Argentina, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, sino como además en Argentina está muy avanzado el proceso para que se legalice la fabricación de droga. Es decir, para que haya zonas enteras de Argentina que se van a dedicar a la fabricación de droga y a vender esa droga a los argentinos, a los que ya terminamos de estupidizar. Cosa que, por otro lado, tampoco es nueva. Es decir, Aldous Huxley, en una novela extraordinaria, que es El mundo feliz, en inglés el Brave New World, habla de una de esas dictaduras perfectas en que vamos a mantener a la masa totalmente sometida, entre otras cosas, porque la drogamos. Y ese proceso es un proceso muy avanzado. Y, por cierto, en Argentina, los políticos, los periodistas, los creadores de opinión que están avanzando esa agenda favorable a la droga, están muy conectados con Soros. Y no es casual, porque Soros está defendiendo la tesis de que ese consumo y esa fabricación de drogas es un derecho humano. De manera que la libertad de religión, la libertad de culto, la libertad de expresión va a estar a la misma altura que la fabricación de drogas. Bueno, considerando que en este país siga la libertad de culto, por lo menos para los cristianos. Van a intentar hacernos la vida difícil en los próximos tiempos. Créeme, César, que acá ya ha comenzado. Tenemos que somos la luz y la sal, ¿no? De la tierra, la luz del mundo. Que nos guarde Dios de ser una luz que se apague y de una sal que se vuelva insípida, ¿no? ¿Crees, César, que la Iglesia tiene que enfrentarse, tiene que salir de... Yo noto mucha tibieza en la Iglesia, mucho cristiano tibio. ¿Crees que la Iglesia tiene el poder para enfrentarse? Yo muchas veces hablo con pastores que me dicen que sí, nuestro poder está en las rodillas, en orar, y obvio, y nadie lo duda, y nadie lo pone en duda, pero ¿crees que tenemos el poder como Iglesia de enfrentar a toda esta podredumbre, a todo este olor a podrido, a toda esta corriente de mugre que viene y nos sacuda, que sacude, ya es un torrente de mugre, que se vuelve insoportable? ¿Tenemos que enfrentar, tenemos poder para enfrentarlo como Iglesia o no? Y te estoy hablando creo que sí. No de la gran ramera, estamos hablando de la Iglesia cristiana. Sí. Vamos a ver. Yo creo que sí. Déjame explicarte por qué creo que sí. Primero, porque yo creo que es cierto lo que dice la primera carta de Juan, de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Es posible que, como en ese episodio que aparece en uno de los libros históricos de la Biblia, tengamos la sensación de que las tropas que hay a este lado no son nada frente al ejército de enfrente, y cuando lo ves en el plano espiritual, de pronto ves que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Yo tengo una firme convicción en ese sentido, y esa ha sido mi experiencia en las últimas décadas de mi vida. De manera que no tengo ninguna duda al respecto. Esa es la primera cuestión. Ahora, incluso si yo desciendo a un análisis meramente humano de la situación, me encuentro con que eso es muy cierto también. Es decir, si esto lo examina un sociólogo que no esté invadido por los prejuicios, se da cuenta de que eso también es posible. Y permíteme que te dé algún dato en este sentido, alguna pinceladita. En el año 75, en Hispanoamérica, el 93% de la población era católica. Es decir, había un 7% donde había ateos, agnósticos, y junto con los ateos y los agnósticos, pues había gente que practicaba religiones de origen africano, formas de brujería, y algunos poquitos evangélicos desperdigados. Te estoy hablando del año 75, que en términos históricos es anoche. Para el año 95, ese 93% de católicos había descendido al 80%. Y ahí la diferencia de 17 puntos, en su mayoría, había pasado a formar parte de iglesias evangélicas. Cuando eligen al Papa Francisco,
el número de católicos ya es un 67. De hecho, una de las razones de elegir al Papa Francisco es que necesitamos a un hispano que no sea étnico. Es decir, no podemos tener un mestizo, no podemos tener un mulato, no podemos tener a un negro, pero tiene que ser un hispano. Hombre, si eres hijo de italianos, evidentemente más aspecto de europeo no puedes tener, aunque hables con acento argentino. O sea, el Papa Francisco estaba predestinado, ¿no? Bergoglio estaba predestinado a ser el siguiente Papa, cuando lo miras, y necesitamos a alguien así para frenar el avance evangélico en Hispanoamérica y para mantener Hispanoamérica, que es donde todavía tenemos un peso muy importante en la población. Es la única parte del mundo donde sucede eso. No sucede ya en Europa, y bueno, en Asia y África es algo testimonial. En China, por ejemplo, por cada católico que hay más de 4 evangélicos. Entonces, esto te da una idea de la situación. 67%. ¿Qué significa esto meramente en términos estadísticos? Que en una generación, si efectivamente el pueblo de Dios no enloquece, claro, y es fiel, más de la mitad de la población de Hispanoamérica va a ser evangélica. Y eso puede tener unas consecuencias de carácter no solo espiritual, sino político, social, económico, educativo, verdaderamente espectacular, verdaderamente espectacular. Y no solamente eso, déjame que te dé otra pincelada. En la mayoría de los países de Hispanoamérica, te diría que la práctica totalidad, la diferencia entre que llegue este candidato o este candidato al poder es inferior al porcentaje de evangélicos que hay en el país. Es decir, los evangélicos son decisivos. Ahora bien, esos son datos estadísticos innegables. O sea, ahí estamos hablando de hechos puros y duros. Como decía Lenin, esos hechos que son testarudos. No los puedes negar porque son los que son. Ahora bien, si el pueblo evangélico es ignorante y, como tú citabas antes de Oseas, perece por falta de conocimiento, si no tiene una visión de lo que está sucediendo, está pensando en otras cosas, menos en ser sal y luz casi en cualquier cosa, si está dividido, si de pronto, como carece de esa formación, se deja llevar por los cantos de sirenas de ciertos católicos, pues evidentemente el pueblo de Dios no va a funcionar así. Y de nuevo, déjame que te dé otra pincelada y otro ejemplo reciente. En Ecuador se producen unas elecciones presidenciales y el pueblo evangélico decide muy ingenuamente, yo creo que con muy buena fe, pero muy ingenuamente, apoyar de manera muy mayoritaria a un candidato del Opus Dei. El Opus Dei en España, algunos lo conocemos desde hace más de medio siglo, y sabemos que el Opus Dei es marxista, no en el sentido de Karl Marx, sino en el sentido de Groucho Marx, aquel cómico que decía aquello de estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Entonces, los que hemos vivido en España décadas, nacimos en España, yo conozco el Opus desde hace más de medio siglo, de manera consciente, sabemos que el Opus lo mismo tenía ministros durante la dictadura de Franco, que ha tenido congresistas en una banda terrorista que se llama ETA. Y entre medias todo, es decir, desde la dictadura militar hasta el terrorismo de ETA, donde sea. Luego la gente de abajo del Opus, bueno, será de una manera, creerá en unas cosas, etcétera. Pero la organización como tal es marxista, sector Groucho Marx. Es decir, estos son mis principios y si no le gustan, no se preocupe que yo tengo. ¿Qué pasaba en Ecuador? Yo dije, si votan a Lasso y sale Lasso, Lasso no va a defender la vida y la familia. ¿Y por qué no lo va a hacer? Hombre, porque es de obediencia vaticana y el Papa no está en eso. Bueno, Lasso gana las elecciones. ¿Qué es lo primero que pasa? Se aprueba una ley de aborto. Los pro vida que han votado a Lasso están esperando que Lasso reaccione. Puede hacerlo como presidente del país. Lasso no mueve un dedo. Y algunos dirán, bueno, vamos a ver lo del aborto, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, llega el Día del Orgullo Gay. ¿Y qué hace el presidente ecuatoriano opusdeísta Lasso? Coloca los colores del arco iris en la residencia presidencial
crea una subdirección para ocuparse de avanzar la ideología de género en el Ecuador, lo que no se había atrevido a hacer ni el presidente anterior, con estar en la izquierda o en la extrema izquierda, si se me apura, y además felicita a la comunidad LGTBIQ+. Este puso ya hasta el plus por si se dejaba alguna letra y se lo afeaba. Y entonces uno dice, bueno, usted votó a alguien del Opus, usted se creía lo que era, usted no sabía lo que hacía. Es decir, seguramente usted actuó de buena fe, con buenas intenciones, pensaba que eso era lo que había que hacer, pero al final usted ha contribuido a colocar en el poder a un sujeto indeseable que no piensa por su nación, piensa en obedecer a un señor vestido de blanco que vive en el centro de Italia. Y esta es una cuestión que los evangélicos tienen que entender. Es decir, los evangélicos tienen que saber el momento en el que viven, tienen que asumir el hecho de que son sal y luz y tienen que actuar de una manera unida que no les permita llegar a esta situación en la que al final, con la mejor buena fe, acaban convirtiéndose en tontos. Lo que pasa es que es enormemente importante. Hay que insuflar este amor entre la Iglesia y extirpar soberbia. Ese es uno de los problemas de la división de la Iglesia. Bueno, es que uno de los grandes problemas, y creo que estamos hablando a calzón quitado aquí sobre estas cuestiones, sí. Uno de los grandes problemas del pueblo de Dios es que esos pecados de los que habla la primera carta de Juan, de la apariencia de los ojos, el deseo de la carne, etcétera, etcétera, está muy presente, como advertía Juan en el siglo I. Entonces, hay gente a la que el hecho de figurar, de destacar, de encumbrarse, el hecho de mandar, el hecho de aumentar su patrimonio, le resulta infinitamente más importante que el hecho de ser sal y luz. Y evidentemente por ahí no vamos a ningún sitio bueno. A sitios malos a muchos, pero a buenos ninguno. Déjame darte una última pincelada, para que veas hasta qué punto mi juicio no es un juicio optimista, exagerado, desequilibrado, sino que se sustenta, insisto, en hechos objetivos. A inicios del año 19 se celebra en Bogotá, Colombia, un gran sínodo, concilio, aquelarre de todas las organizaciones gays de Hispanoamérica. Y entonces deciden reunirse en Bogotá y analizar la situación. Y llegan a 3 conclusiones por unanimidad. Primera conclusión. A inicios del año 19, el avance de la ideología de género está parado. Teníamos que haber avanzado más en otros sitios, tendríamos que haber alcanzado los últimos objetivos en toda Hispanoamérica, estamos frenados. Primera conclusión. Segunda conclusión, la culpa la tienen los evangélicos. Ellos es posible que no se den cuenta, Es posible que estén despistados, es posible que estén divididos entre los que piensan que sí, que no, que me quedo en mi casa. Pero la culpa la tienen ellos. Y además realizan un análisis de esa situación y dicen, nunca esperamos que ellos nos pudieran parar. Nosotros pensábamos, y es cierto, que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, y estábamos seguros de que con la Iglesia Católica no íbamos a tener problemas. Con la Iglesia Católica tendríamos que discutir cuánto teníamos que dar, pero no cuándo, porque iba a ser que sí. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, tiene una estructura jerárquica, cuando la cúpula toca el silbato, todo el mundo se pone en fila y sigue, mascullando, protestando, lo que sea, pero todo el mundo se coloca en fila y sigue, igual que los reclutas que hacen maniobras en el patio del cuartel. Y sin embargo, han aparecido estos evangélicos que no tienen una estructura piramidal, que no tienen una jerarquía, que parece que han salido debajo de las piedras, y claro, no hay manera de pactar con ellos como con los otros. Gloria a Dios. Y nos han detenido. Segunda conclusión. Tercera conclusión. Tenemos que destruirlos e infiltrarlos. Porque son nuestro gran obstáculo. Nuestro obstáculo no va a ser el Vaticano, es un aliado objetivo. Pactamos con él. Este nuevo reparto mundial de poder. Pero los evangélicos tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y yo quiero decir que en esa labor de infiltración
Por supuesto que en estos 2 años se ha avanzado mucho. Y cuando de pronto te aparece una editorial que te empieza a publicar libros a favor de la ideología de género, o diciéndote que la homosexualidad está bien, o señalándote que el criado del centurión era el amante del centurión y cuando Jesús lo casó bendijo las relaciones homosexuales, o cosas de ese tipo, esto no es casual. Esto forma parte de un plan de infiltración y destrucción desde dentro. Y cuando tú ves los nombres de las personas que en páginas web, en programas, en medios online defienden esta agenda, te das cuenta de que al final son siempre los mismos. Son pocos, pero se citan los unos a los otros. Entonces tú vas a una página en España, como es, por ejemplo, Lupa Protestante, y de pronto te defienden el adulterio, la homosexualidad, etcétera, etcétera, y resulta que te citan a un mexicano, un guatemalteco y un peruano. Pero cuando vas a la página del guatemalteco, te cita al peruano, al español y exactamente, o sea, se citan entre ellos. Cuando tú haces el listado dices, bueno, aquí afortunadamente no hay muchos, pero están utilizando el sistema que utilizaba la Cominter, la Internacional Comunista, en los años 30. Hacemos ruido, nos apoyamos los unos a los otros, nos alabamos los unos a los otros y al final parece que efectivamente la intelectualidad evangélica está a favor de la homosexualidad. No, no, son 4 apóstatas vergonzosos, pero hay que desenmascarar. Exactamente. César, estamos viendo madres con niñitas, 2, 3 años, pañuelito verde, pro aborto. Algo peor, madres de niñitos, pañuelito verde. Niñito que vas a ser niñita, no tenés útero, pero podés abortar todo lo que querés. Estamos viendo hombres trans, que ahora son mujeres, que si le pegan a una mujer o la matan ya no es femicidio, ¿no? Claro. ¿Qué es todo esto? A ver, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros niños, con la juventud? ¿Qué se quiere lograr? O sea, ¿hacia dónde decanta todo esto, César? Bueno, vamos a ver, no puedo decir que el futuro va a ser monstruoso porque el presente ya aparece como monstruoso. Ya lo es. Esta semana me llegaba un tuit de una política que está en un ayuntamiento en España y que pertenece al Partido Socialista, pero hubiera podido pertenecer a otro partido. En tuit en el que decía que todas las mujeres deberían abortar por lo menos una vez en la vida para sentirse libres y empoderadas. Ahora, esto es algo tremendo, o sea, esto es como esas tribus africanas primitivas que hasta que el adolescente no mataba un animal y lo llevaba a la tribu, el adolescente no se convertía en hombre. Pero bueno, es que matar una gacela y llevarla a la tribu puede ser hasta positivo, ¿no? Pero claro, decir, no, yo voy a destruir una vida que está dentro de mí porque hasta que por lo menos destruya una vida que está en mi interior no voy a ser una mujer libre y empoderada. Esto, de nuevo, no te lo decía una loca, te lo estaba diciendo un cargo público de un partido que ahora mismo está gobernando en España. No es ninguna tontería en ese sentido. Pero claro, tú has mencionado ahora la situación de los trans. Aquí en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, hay una preocupación muy grande en algunas áreas como el mundo del deporte. En el mundo del deporte, hace ya muchísimo tiempo, se crearon categorías femeninas porque era obvio que si un hombre y una mujer, un atleta y masculino y otro femenino se ponían a correr, las mujeres no iban a ganar una medalla en la vida. O sea, o si era lanzamiento de jabalina o salto con pértiga o cualquier categoría atlética. Entonces se creó una categoría masculina y una categoría femenina. Tiene una enorme lógica. El propio movimiento feminista no ha negado durante décadas que hubiera hombres y mujeres. Precisamente lo que recalcaba mucho era la diferencia entre hombres y mujeres. Pero de pronto, dentro de la ideología de género, aparecen los trans. Y entonces tienes que admitir que Manuel es Manolita y que Charlie se ha convertido en Charlotte y que James es Jesse. Y entonces, en medio de esa situación, eso que ya es disparatado, de pronto se traduce en los deportes. Y entonces
Lo que está siendo claro, y aquí han empezado a alarmarse en Estados Unidos, en otros países están comenzando más tímidamente, pero aquí en Estados Unidos hay un clamor popular, porque es decir, bueno, en la próxima competición femenina de carrera, de salto, de lo que sea, vamos a tener el número 1, el 2 y el 3 que van a ser hombres, que dicen que ahora son mujeres porque son trans, pero ya sabemos que son hombres. Claro, cuando yo he visto a alguno de estos atletas masculinos, que son verdaderos toros, en un equipo en el que enfrente tienen mujeres, y lo he visto, por ejemplo, jugando fútbol americano, que es una versión brutal del rugby, claro, ves a esa bestia corriendo y las mujeres van saltando a los lados, pero vamos, como si las fuera segando, ¿no? Entonces, claro, esto es inaceptable. En España, y esto lo comentaba con una amiga lesbiana hace poco, que me tiene muy informado de estas cosas, claro, cada vez que hay en los últimos años un desfile del Día del Orgullo Gay, llegan los trans y pegan a las mujeres, las golpean. Pero no es violencia de género. Claro. Porque, claro, ese señor que tiene testículos, pene y 1,90 m de estatura, es una nena resulta ahora, que dice que se llama Mari Carmen. Y claro, si te parte la cara no es violencia de género, será otra cosa. Y, por ejemplo, esta amiga mía, este año no lo sé, pero el año pasado, en el Día del Orgullo Gay, salió indignada porque llegó el grupo de trans y empezó a atizar a las lesbianas todo lo que quiso, para que quedara claro que entre mujeres primero están los trans y luego están las mujeres. Y de hecho ahora mismo en el movimiento feminista en distintos países hay una enorme controversia entre las feministas clásicas que dicen no, 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 ¿qué es eso del género? Hay dos sexos, hombre y mujer, y la ideología de género que dice no, no, olvídese usted de esa situación porque uno elige el género que quiere. Por ejemplo, la ley de género que se ha aprobado en España esta semana va en esa dirección con la protesta de las feministas que han descubierto que están haciendo el papel de tontas útiles de la ideología de género y que la ideología de género las va a colocar en una posición quizá peor que la que tenían antes. Entonces, claro, esto es terrible. Te voy a dar otro caso, porque aunque estos sean pinceladas, creo que ilustran. Esta semana yo daba la noticia de un profesor al que han despedido, un profesor de biología, en un instituto, el equivalente en España a high school, en Estados Unidos, en escuela superior antes de la universidad, porque enseñó en clase que solo hay dos sexos, el masculino y femenino. Y que eso se ve en los cromosomas porque uno es XX y otro es XY, y según seas una cosa u otra, eres hombre o mujer, pero que no hay más. Que eso de los géneros y todo lo demás, que no, que biológicamente o eres hombre o eres mujer y no hay más vuelta de hoja. Bueno, por supuesto la tutora le dijo que pidiera perdón en clase por expresar una verdad biológica, un hecho objetivo científicamente, y la directora finalmente lo ha expulsado y está en los tribunales. De manera que hemos llegado a una situación de auténtico enloquecimiento. De auténtico enloquecimiento. Absolutamente. César, si tuvieras que elegir un título, a ver, te voy a dar 3 títulos para si tuvieras que escribir un libro. La culpa la tuvo el murciélago, se escapó y nos vino como anillo al dedo, o todo fue fríamente calculado. No, todo fue previamente calculado. Vamos a ver, decía ese presidente americano que tuvo 4 mandatos, supongo que porque le pilló la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que era Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt decía que en política no existe la casualidad y que cuando hay casualidad es porque ha sido cuidadosamente planeada. Yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, es decir, vamos a ver, yo creo que hay situaciones que se presentan de manera imprevista en la vida, es así. Hay eso que la gente llama azar y que nosotros sabemos que es la providencia, pero es así. Pero desde luego la agenda globalista tiene todo rigurosamente planeado. Tan es así, querida Adriana, que por ejemplo, cuando yo escribí Un mundo que cambia en las Navidades del 19, todo lo que yo señalaba en este año desde que se publicó el libro se ha confirmado a diario. Un libro profético hiciste.
Bueno, yo no sé si habría que calificarlo de profético, pero en cualquiera de los casos para mí era obvio lo que iba a pasar porque nada es casual, porque además está establecido, porque además solamente hay que ver las señales de los tiempos para darte cuenta de la dirección en la que van y porque en muchas ocasiones lo dicen. Es decir, cuando tú lees, pero claro, esto no lo leen ni los propios católicos, el documento final del Sínodo de la Amazonía, tú te das cuenta de los líos que van a armar en Hispanoamérica con agua bendita. Cuando tú en un momento determinado te lees el contenido de la conferencia de Nairobi, y yo hablo de las dos cosas en mi libro de Un mundo que cambia, tú te das cuenta de lo que va a pasar en los países en vías de desarrollo. Lo que pasa es que la gente está mucho más entretenida con los resultados del fútbol o la tontada que dice el político local o la señorita escasa de ropa que aparece hablando del tiempo en la televisión. Pero, como decían en aquella serie de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Cuestión aparte es que la gente carezca del conocimiento y cierre los ojos para no verla. César, cambiando un poco de tema, ¿están mutilando a la Biblia? ¿Quieren un Dios madre? ¿Ya no es más padre? Bueno, lo que se quiere de alguna manera es adulterar el mensaje de la Biblia. No voy a entrar en el tema de las nuevas versiones de la Biblia, que son muy lamentables, y alguna, por cierto, además se ha publicado en tu país, como es el caso de la versión Isha, que era aberrante totalmente. Pero evidentemente, aparte de lo que puedan ser las nuevas versiones de la Biblia, no cabe la menor duda de que el contenido de la Biblia se quiere alterar porque el contenido de la Biblia no sostiene lo que uno tiene enfrente. Vamos han borrado versículos, le han sacado y han quitado versículos y han borrado palabras, etc. Pero claro, cuando tú vas a la nueva versión internacional, por ejemplo, y te enteras de que en la versión inglesa la directora de estilo de la nueva versión internacional era una lesbiana, que además no ocultaba que era lesbiana, todo el mundo sabía que era una lesbiana practicante. Y en los últimos años de su vida decidió ser trans, o sea, ya viejísima, decidió que no solo era lesbiana y tenía sus amantes femeninas, sino que además iba a ser trans. O sea, no quería dejar este mundo sin ser hombre. Cuando tú te enteras de que en esa nueva versión internacional el director de la traducción del Antiguo Testamento era un homosexual, pues no te puede extrañar lo que pasa con la nueva versión internacional, pero incluso la nueva versión internacional en español. El director de la nueva versión internacional en español es una persona que ha publicado libros donde dice que Moisés no escribió los libros de Moisés, que Isaías no escribió buena parte del libro de Isaías, que Zacarías no lo escribió Zacarías, etcétera, etcétera. Si alguien cree que una persona así, por cierto, se llama Samuel Pagán, es una persona fiable desde un punto de vista teológico, yo tengo que decir que yo personalmente no coincido. Y por una razón, fíjate, que no es de mera discusión científica. O sea, no se trata de decir, si usted pretende que los libros de Moisés no los escribió Moisés, es que usted es un ignorante que repite por boca de ganso determinados disparates del siglo XIX, que se podría decir. Sino por una cuestión mucho más grave. Es que si usted, Samuel Pagán o quien sea, pretende que los libros de Moisés no los escribió Moisés, usted está llamando mentiroso a Jesús. Y usted está llamando mentirosos a los apóstoles. Porque Jesús dice, Moisés os dio este mandamiento, o en Moisés podéis leer esto, o Moisés habló de mí. Claro, como Jesús no había leído a Samuel Pagán ni sus libros publicados en la editorial CLIE, Jesús estaba muy equivocado, ¿no? Entonces, esto es terrible, porque el primer paso es debilitar la fe en la palabra de Dios. Es decir, no. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no los escribió Moisés. Bueno, pero Jesús dice, bueno, porque Jesús se adaptaba a los errores de su tiempo. Jesús no se adaptó jamás a los errores de su tiempo. Y cualquiera que lea, por ejemplo, el capítulo 23 de Mateo, sabe que Jesús podía ser muy duro y muy contundente y muy firme enfrentándose con los errores teológicos de su tiempo, como para repetir cosas de este tipo, si fueran falsas. Pero claro, si efectivamente tú introduces en la cabeza de un pastor
de un estudiante de un seminario, de un alumno de una escuela bíblica, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, Isaías no lo escribió Isaías, Daniel, por supuesto, no lo escribió Daniel. Cuando Jesús lo dijo, Jesús se equivocaba. Bueno, pues si la Biblia no es fiable, seguramente mucho de lo que dice la Biblia tampoco hay que fiarse de ello. Es decir, claro, la Biblia condena las prácticas homosexuales. Bueno, pues la Biblia es un libro antiguo. Si incluso algunos de los libros de la Biblia ni siquiera los escribieron los que los escribieron. Si el propio Jesús se equivocó diciendo que Daniel había escrito Daniel, ¿por qué vas a creer lo que enseña la Biblia sobre la homosexualidad o sobre el adulterio o sobre lo que quieras? De manera que esto no es casual. Esto forma parte de un plan muy claro que hay que desenmascarar, que hay que exponer y que hay que enfrentar. César, Apóstol a las Naciones, Pablo, ese libro para mí fue significativo en un montón de razonamientos que pude elaborar. Me imagino que investigaste durante años, pero además noto no solo tu investigación en ese libro, sino hay una calidez, hay un afecto especial que sentís por Pablo, el que lo lee, lo nota. Si pudieras, yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero 2 o 3 pinceladas de lo que más podés resaltar del apóstol Pablo. Mira, Apóstol a las Naciones es un libro muy importante para mí que apareció este año. Quiero decir que forma parte de una tetralogía. El primer libro de esa tetralogía fue Más que un rabino, que es sobre Jesús. Apóstol para las Naciones es el segundo, sobre Pablo. Después de ese va a venir Los primeros cristianos, que es sobre los cristianos no paulinos, sobre los judeocristianos, los primeros cristianos en la tierra de Israel. Y el cuarto libro de la tetralogía es un libro sobre Pedro. Y en principio esos van a ir saliendo en los próximos años, pero va a ser una tetralogía. Está terminado el de los primeros cristianos y en proceso de revisión, y el de Pedro espero terminarlo este verano. Entonces, ese es el de Pablo. Ahora, el de Pablo es un libro muy especial por varias razones. Hace ya más de 15 años yo gané un premio de biografía en España por una biografía de Pablo, que era aproximadamente la mitad de la extensión de esta. Es decir, yo gané el premio de biografía, fue un libro que fue un bestseller, se titulaba Pablo el judío de Tarso, pero yo he seguido trabajando durante estas décadas con Pablo y el resultado es ese Pablo apóstol a las naciones. Yo tengo una deuda personal con Pablo y luego voy a responder lo que tú me has dicho acerca de que efectivamente, bueno, ¿qué resaltaría de Pablo? Yo tengo una deuda personal porque yo me convertí este año, en agosto va a hacer 44 años, me convertí leyendo la carta a los romanos en el griego original. Yo llevaba ya unas semanas leyendo el Nuevo Testamento en griego, supongo que el Señor me había ido tratando, pero yo finalmente acabo cayendo de rodillas y recibiendo a Jesús cuando leo Romanos. La exposición de Pablo en Romanos a mí me parece absolutamente definitiva en este sentido. Y digamos que tengo una deuda con él. Pero yo creo que Pablo es un personaje excepcional por varias razones. Su aporte es muy grande. Primero, Pablo obviamente nos deja un aporte muy importante, que son las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Es el autor que escribió más libros del Nuevo Testamento y eso es muy importante. Segundo, Pablo es un personaje que tiene un gran aporte como estratega misionero. Yo estoy dando cursos de Pablo en el Centro de Estudios Bíblicos de Techubá. El último que di era Pablo II y me tuve que detener otra vez en mostrar la estrategia misionera de Pablo, y Pablo tenía una mente de expansión evangelística que yo no veo en la actualidad. Me gustaría verla, pero evidentemente Pablo tenía una visión en ese sentido de cómo trabajar, cómo ir abriendo brecha donde no había nada, cómo expandirse, que no existe en estos momentos. Incluso en muchos casos hemos perdido la idea de ir a buscar por la idea de que vengan a escucharme. A mí me parece bien que vengan a escucharme, pero evidentemente hay sitios a los que hay que ir forzosamente.
Y Pablo tiene un talento que se percibe. Él no escoge Éfeso porque sí, no escoge Corinto porque sí, es decir, no escoge Tesalónica porque sí, él sabe dónde va y sabe además cómo eso va a irradiar y es verdaderamente impresionante. Yo creo que ese es otro aporte, aunque lamentablemente no se estudie mucho. Y luego creo que hay un último aporte de Pablo que es enormemente importante y que se suele pasar por alto, y es el propio ejemplo personal de Pablo. Es decir, en una época en que casi cualquiera que quiere dice que es un apóstol y parece que nadie lo discute, Pablo es un verdadero apóstol. Yo quisiera que la gente fuera a la segunda carta a los Corintios, donde él habla de los falsos apóstoles, incluso utiliza en griego un término en algunas ocasiones que se podría traducir los superapóstoles, ¿no? Y dice, bueno, estos son obreros fraudulentos, son sirvientes de Satanás, y no es extraño, porque si el diablo puede aparecer como un ángel de luz, estos también se disfrazan de siervos de Dios, y a continuación Pablo opone su experiencia personal a la de los superapóstoles que permitís que os saquen el dinero, que os extravíen, que os engañen, que se enseñoren sobre vosotros, etcétera, etcétera. Parece que Pablo acaba de poner la televisión en algún lugar del mundo y ha visto los programas religiosos. Y en este sentido yo creo que este es otro elemento enormemente importante. Pablo es el hombre que tiene unos principios firmes, pero que sabe flexibilizar esos principios y la forma en que actúa para no poner obstáculo al Evangelio. Pablo es un hombre que es consciente de su herencia judía, de la que está orgulloso, pero él sabe ser judío a los judíos y sabe ser gentil a los gentiles para ganar a unos y a otros. Pablo es el hombre que para dar ejemplo a la congregación pues trabaja con sus manos para no serles gravoso. Pablo es el hombre que la congregación sabe que aparte de los peligros que haya podido sufrir, hay uno en el que está continuamente metido, que es ese desvelarse, ese preocuparse por la gente de las congregaciones que él ha ido estableciendo. Y Pablo, desde muchos puntos de vista, es un personaje ejemplar. Por supuesto, él mismo reconoce que tiene sus debilidades, que tiene sus irritaciones, que hay cosas que le descomponen, que hay cosas que le entristecen. No es un personaje perfecto, no lo pretende. Es más, cuando uno lee las cartas de Pablo, uno va viendo que el Pablo que cada vez es mejor, sin embargo, cada vez es más duro a la hora de hablar de sí mismo. Es algo impresionante en ese sentido, pero Pablo es un hombre totalmente entregado al Señor y a la predicación del Evangelio, y es ese personaje que encadenado a una mazmorra, a la pared de una mazmorra romana, te puede escribir una carta como Filipenses, que es la carta, es el libro de la Biblia donde por versículo cuadrado aparecen más referencias al gozo, a la alegría, etcétera, etcétera. Un hombre encadenado a una pared en una mazmorra. Y sin embargo, ese Pablo puede hablar de gozaos y empieza la carta diciendo que sé que hay gente que por contienda, por ir contra mí hacen esto y lo otro, pero no me importa si predican el Evangelio. Mi situación personal no tiene importancia, lo que tiene importancia es que la gente conozca a Cristo. Y en un momento determinado en esa misma carta, él puede decir, a mí por supuesto lo que me gustaría sería partir y estar con el Señor, pero yo sé que tengo que hacer cosas útiles y me voy a quedar aquí. Y yo creo que es enormemente interesante estudiar a Pablo. Yo escribí Apóstol para las Naciones para que la gente pudiera conocer de una manera más cabal la vida, la enseñanza, el aporte, el legado de Pablo. Y es un libro del que me siento, en términos generales, bastante satisfecho. Más que un rabino, ¿qué alegrías te dio? Porque también es un tremendo libro. Bueno, más que un rabino es un libro que en realidad es la consumación de más de 30 años de trabajo. Y efectivamente la idea era poder presentar una biografía de Jesús y al mismo tiempo poder entrar en la enseñanza y en la vida de Jesús. Y efectivamente es un libro, la editorial me obligó a quitar más de 100 páginas, lo tuve que hacer con enorme pena, creo que fue un gran error de la editorial,
pero realmente yo creo que es un libro en estos momentos, creo que no tiene paralelo en español, no tienes un libro en español por un autor de habla hispana que profundice tanto en la vida y en la enseñanza de Jesús, que te permita entender el contexto, y es muy difícil incluso encontrarlo en otros idiomas, en inglés, ¿no? Pero, insisto, es el resultado de más de 30 años de trabajo en torno a la figura y a la obra del Señor Jesús. Es un libro que a mí me ha dado muchas satisfacciones, pero sobre todo les ha dado muchas satisfacciones a los lectores del libro, ¿no? Y esto me parece que es algo en ese sentido importante. Yo estoy muy contento de Más que un rabino, y que sea además el primer libro de esa tetralogía sobre el cristianismo primitivo. A mí me parece que era obligado, porque hay que empezar con Jesús, había que seguir con Pablo. Vamos a ver luego todos esos personajes de los que la gente se ocupa poco, como puede ser un Santiago, un Judas, la primera parte. No nos hagas esperar mucho por el de Pedro, porque yo ya ahora ya me puse el de Pedro seguramente va a ser el último en aparecer. Yo creo que el de Pedro se publicará seguramente a finales del año que viene. Es decir, va a aparecer antes una novela sobre Pedro que se titula El testamento del pescador. Fue una novela que en su día fue el libro de tema espiritual más vendido en España, solo detrás de la Biblia, pero delante de los libros de Juan Pablo II, del Dalai Lama, etcétera. Pero en un listado que se hacía de libros de tema espiritual fue el más vendido en España durante más de un año, solo por detrás de la Biblia, lo cual me satisface mucho. Me hubiera preocupado que se hubiera vendido más que la Biblia. Ese va a aparecer primero, después irán los primeros cristianos y luego va a aparecer el de Pedro. Y lo que sí va a aparecer en las próximas semanas, durante este verano hasta el otoño, van a ser algunas novelas mías. Posiblemente la semana que viene aparecerá una novela que se llama El árbol de carne, que a mí me parece una novela muy interesante para entender lo que es Hispanoamérica. Aunque es una novela que transcurre en el Perú colonial, la tesis que desarrolla la novela en cuanto a las raíces de ese árbol frondoso que es Hispanoamérica sería aplicable a Argentina, a México, a Uruguay, a Guatemala, exactamente igual que en el árbol de carne. Lo anunciaremos, por supuesto, en su momento, porque además va a ser un libro que se va a poder tener en formato electrónico, pero también en libro impreso a la orden y en Amazon. Y es un libro que yo espero que muy posiblemente, Dios mediante, El árbol de carne ya esté a disposición de los lectores. Y luego aparecerá otra novela, esto seguramente será a finales del verano, que a mí me parece también muy interesante para entender el mundo en el que vivimos, que es una novela que solo se publicó en México, tuvo un éxito enorme en México, pero ahora se va a poder publicar para todo el mundo, que se titula El exiliado. Y es la historia de un exiliado de la España de la Contrarreforma, pero aborda una serie de temas muy importantes que creo que también arrojan mucha luz sobre lo que es la realidad de Hispanoamérica. De manera, incluso cuando yo escribo novelas, no tengo un especial interés por fantasear, me interesa mucho plantear temas que puedan servir también para arrojar luz y para ser sanos. César, para ir terminando y no quitarte. Es una pena, se me ha pasado el tiempo volando. Sí, la verdad que sí, por tengo la sensación de que llevamos hablando más de una hora, pero la verdad es que como si lleváramos 10 minutos. Ha sido una conversación muy agradable. La verdad es que eres una host, como dicen aquí en Estados Unidos, muy, muy eficiente y haces que uno se sienta cómodo, ¿no? No sé lo que podrías llegar a sacarme ya si tuviéramos delante un mate, ¿no? A saber las cosas que podría llegar a contar. César, decir la verdad como la decís, con esa sabiduría que yo insisto te la dotó Dios, no tengo duda, esa forma que tenés de llevar luz a través de tus libros, de cómo hablas, te trae consecuencias de personas que te odian.
Bueno, vamos a ver, yo estoy exiliado en Estados Unidos no solo porque me gusta Estados Unidos, me gusta, yo en estos momentos incluso soy ciudadano americano, pero yo tuve que exiliarme porque me salvé de un atentado con bomba apenas por unas horas. Y yo he tenido que empezar en mi vida en 4 ocasiones de cero, es decir, verme totalmente arruinado generalmente por situaciones de persecución, a veces encubierta, a veces bastante abierta. Y la última vez, que es cuando me tuve que exiliar a los Estados Unidos y me salvé por horas realmente de un atentado que me hubiera matado. Si me hubiera pillado, porque era un atentado planeado con bomba, en ese momento yo tuve que empezar no de cero, sino de bajo cero, en situaciones enormemente difíciles, en situaciones tremendas y de alguna manera, vamos a ver, para mí la persecución en mayor o menor medida es algo que forma parte de mi vida espiritual desde que me convertí. Es decir, eso que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 10, de que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, yo nunca lo he dudado y lo he confirmado muchas veces en mi vida. Lo que pasa que a veces la persecución es que de pronto un día llegas a la universidad donde estudias y dicen, hombre, María, que parecía inteligente y ahora sabemos que es una idiota, porque resulta que dice que es cristiana. O es el muchacho que de pronto un día llega a una reunión familiar y le dicen, hombre, Ernesto, que parecía un chico tan agudo, tan listo, y es un imbécil, porque resulta que ha decidido en una iglesia y va leyendo la Biblia. Bien, pues a veces es eso, a veces son situaciones más serias. Y mira, yo te puedo decir que el Señor siempre, siempre, siempre ha sido fiel y me ha protegido, aunque haya visto cómo me arruinaba 4 veces seguidas y la última vez además ya no era empezar de cero, era empezar de bajo cero, que hemos tenido oposiciones tremendas, pero siempre nos ha guardado y que en muchísimas ocasiones nos avisó antes para que estuviéramos preparados. Y permíteme que dedique un minuto a contarte una de estas últimas ocasiones. Cuando hace un año justo, en verano de hace un año, mi productor, que es creyente, Isaac Jiménez, y que trabaja a todas horas del día y de la noche, le pasa como a mí, él vive al otro lado del Atlántico, yo vivo a este lado del Atlántico y a cualquier hora del día o de la noche nos comunicamos con 6 horas de diferencia, o sea, porque al final dormimos en aquel momento en que podemos dormir, pero tenemos unos horarios absolutamente delirantes y muy poco recomendables, tengo que decirlo. Y entonces, en vacaciones de verano, cuando habíamos terminado la temporada de La Voz, Isaac me llama y me dice, mira, César, van a hacer todo lo posible por echarnos de las redes sociales. Tenemos que crear una plataforma que cuando nos echen, porque nos van a echar, podamos desde esa plataforma seguir trabajando. Y entonces creamos una televisión online por suscripción que es cesarvidal.tv. Bueno, empezó la 7ª temporada de La Voz en el mes de septiembre. Nos empezaron a expulsar de YouTube. En un momento determinado, pues con 500.000 de seguidores en YouTube, nos echaron, nos censuraban. Esto fue tremendo en un momento determinado. Nosotros seguíamos aguantando desde nuestro canal, seguíamos haciendo el programa diario y en un momento determinado el gobernador de la Florida firmó una ley que obligaba a las grandes redes sociales a pagarte una indemnización, creo que era de $10.000 diarios, si te echaban. Y en un momento en que estábamos en una situación con YouTube en la que nos había echado, se suponía de manera definitiva, y no sabíamos si íbamos a ir a pleito con ellos, etcétera, yo le dije a Isaac, digo, envíales una carta a la gente de YouTube recordándoles que nosotros estamos en el estado de la Florida. No estamos en España, no estamos en México, no estamos en Irlanda, estamos domiciliados en el estado de la Florida. Nos devolvieron el canal. De manera que el Señor sabe lo que hace. Todos los proyectos de esta temporada, no solo La Voz, sino cesarvidal.tv, el Centro de Estudios Bíblicos de Teshuvá, todo ha ido muy bien, con mucho trabajo y mucha dificultad, porque al final el Señor es fiel.
Y el Señor además bendice la fidelidad. No va a bendecir a lo mejor tu codicia, no va a bendecir tu deseo de soberbia, no va a bendecir tus ansias de notoriedad, pero el Señor siempre, siempre, siempre bendice la fidelidad. Y eso significa que a veces los tiempos son duros, vivimos tiempos duros. Recibes amenazas, recibes ataques, te censuran, en un momento determinado te sacan del mundo editorial. Yo he sufrido también eso en España, pero en cualquiera de los casos el Señor es fiel y el Señor te va a seguir cubriendo. Y como yo digo, incluso cuando hay gente que me dice, bueno, al día menos pensado pueden acabar con su vida. Y lo que yo suelo decir entonces es, mire usted, el Señor ha protegido mi vida de atentados contra mí en varias ocasiones y pudiera ser que yo tenga que salir del mundo de esa manera, pero lo que le puedo decir es que voy a salir cuando el Señor quiera, ni un segundo antes ni un segundo después. Y eso para mí es clarísimo. César, quiero decirte algo. 2 veces me pasó en la vida. En el año 96, cuando me fui a operar de la vista con el doctor Saldívar, que es un genio que revolucionó la cirugía. Yo era completamente miope, ¿no? Y me encontré con un hombre humilde. Yo me imaginaba que, no sé, iba... Y sinceramente te agradezco la humildad. Muchas gracias. Eres muy generosa conmigo. La humildad de los grandes. La humildad de los grandes. Sinceramente, me has sorprendido ya en tus libros, pero tenés la humildad de los grandes. Que Dios bendiga. No, tú eres muy generosa conmigo, ¿eh? Yo no sé si te operaron también la vista, si efectivamente me ves así, pero realmente eres muy generosa conmigo. No, es realmente lo que siento. César, gracias, bendigo tu vida, bendigo tu labor, que Dios siga bendiciéndote con todo ese conocimiento y que nosotros necesitamos que sigas escribiendo y que nos sigas dando más material. Y bueno, y Dios quiera que podamos tener una mateada algún día, ¿no? Sí, sí. Bueno, César, mil gracias por tu tiempo. Un cálido saludo. Fue un verdadero placer, de verdad que lo pasé muy bien, se me pasó el tiempo volando, llevamos más de 1 hora y es como si lleváramos 5 minutos. Que el Señor te bendiga muchísimo, Adriana. Gracias, César. Nos vemos.